Hoy vamos a hablar de una figura que crea mucha controversia. Lilith, la que, según muchos, fue la primera esposa de Adán. Solamente te pido que en estos minutos que vamos a compartir tú y yo, abras tu mente y luego al final saques tu propia conclusión. Imagina por un momento que abres las primeras páginas de la Biblia, el libro del Génesis. No necesitas recurrir a interpretaciones ocultas ni a complejos códigos secretos. Basta con leer lo que está escrito de manera literal para encontrarte con algo absolutamente desconcertante, una contradicción muy evidente. En el capítulo 1, versículo 27, aparece una afirmación clara y rotunda. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una frase que no deja lugar a dudas. Hombre y mujer fueron creados juntos, en el mismo instante, formados a partir del mismo material sagrado. No hay jerarquías, no hay escalones de superioridad ni sumisión, solo igualdad en el acto creador. Sin embargo, pasamos al capítulo 2 y la historia da un giro que parece alterar radicalmente el anterior. Esta vez el relato dice que el hombre fue creado primero. Luego, Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, toma una de sus costillas y de ella forma a la mujer. Dos relatos diferentes conviven en un mismo libro, escrito por las mismas manos, transmitidos dentro de la misma tradición, y sin embargo, esa coexistencia no es un simple error de redacción ni un descuido. Es el vestigio de dos tradiciones que en un momento dado se fundieron en un único texto sagrado. La primera versión, la más antigua, nos muestra un mundo en el que el hombre y mujer son concebidos como pares, como compañeros en igualdad de condiciones. La segunda versión, en cambio, es posterior y responde a una intención muy concreta: establecer una jerarquía. Es la versión que sobrevivió, la que fue enseñada generación tras generación, la que colocó a la mujer en un lugar subordinado. Y aquí es donde surge la pregunta incómoda. Si en la primera versión había una mujer creada junto a Adán, los dos hechos del mismo barro, ¿quién era ella? La tradición rabínica nos da un nombre que ha resonado en los márgenes de la historia: Lilith. Lilith fue, según los antiguos relatos, la primera mujer. No nació de una costilla, sino del mismo barro que Adán. Era su igual, su compañera, su reflejo en el acto creador. Pero Lilith no aceptó el papel que querían imponerle. Cuando Adán intentó ejercer autoridad sobre ella, ella se negó. Discutió, reclamó igualdad y finalmente decidió marcharse. Y esto es crucial. Según la tradición, Lilith no fue expulsada del Edén. Ella eligió irse. Escapó del destino que le habían preparado. Se negó a someterse y se convirtió en la primera figura femenina que dijo no al relato del poder. El problema es que esa historia no podía ser contada tal cual, porque era demasiado peligrosa. Una mujer que se niega a obedecer, que se aparta del guión y decide marcharse. Esto amenaza con desmoronar toda la estructura de obediencia que el relato buscaba sostener. Por eso, Lilith fue borrada, sustituida por Eva, una mujer sumisa, la mujer costilla, la mujer moldeada para aceptar, para quedarse, para obedecer. Donde Lilith había dicho no, Eva debía decir sí. Donde Lilith había escapado, ella debía permanecer. Donde Lilith había cuestionado, Eva debía aceptar. Desde esta perspectiva que te estoy exponiendo, el Génesis entonces no presenta una evolución de la historia, sino un reemplazo. Dos versiones que conviven en sus páginas, pero solo una se enseñó en escuelas, templos y hogares. Y esa versión, la que sobrevivió, es la que justifica el orden social que conocemos. Ahora piensa en los sacerdotes, rabinos y escribas que compilaron estas escrituras.
Imagina el momento en que tuvieron frente a ellos dos relatos contradictorios. Tenían que tomar una decisión: cuál expandir, cuál enseñar y cuál silenciar. Eligieron la costilla, no porque fuera más verdadera, sino porque era más útil. Y el otro relato, el de la mujer igual, fue enterrado. No desapareció por completo, pero dejó de ser contado. Y Lilith, desde entonces, sobrevivió en los márgenes, en el Talmud babilónico, en el alfabeto de Ben Sira, en textos prohibidos y fragmentarios. Allí la historia se repetía. Lilith fue la primera mujer, creada como igual a Adán, la que se negó a obedecerlo, la que conocía el nombre secreto de Dios y pronunció ese poder para marcharse. No derrotada, no castigada, simplemente libre. Y precisamente esa libertad fue considerada un verdadero crimen. Porque si Lilith pudo irse, cualquiera podía. Un sistema que se basaba en la obediencia absoluta no podía permitirse esa grieta. Pero es que la historia no terminó ahí. Tras la marcha de Lilith, el relato necesitaba algo más. Necesitaba un castigo ejemplar. No bastaba con sustituirla por Eva. Había que asegurarse de que su recuerdo sirviera como advertencia, y así comenzó la demonización. Lilith pasó de ser la primera mujer a convertirse en un monstruo. En los textos rabínicos posteriores, en especial en el Talmud babilónico y en el alfabeto de Ben Sira, Lilith ya no aparece como un igual a Adán. Se la describe como un espíritu maligno, un demonio nocturno que amenaza a los niños recién nacidos y a las mujeres embarazadas, una criatura asociada con el mal, con el caos, con la destrucción. Su imagen fue distorsionada hasta que dejó de representar libertad y pasó a encarnar peligro. Ese es el mecanismo del poder: borrar y al mismo tiempo deformar. No bastaba con eliminar a Lilith de la historia oficial, había que transformarla en lo que nadie quisiera imitar. De mujer libre pasó a ser un monstruo, de símbolo de igualdad pasó a ser sinónimo de amenaza. El relato oficial, el que llegó hasta ti, hasta mí y hasta todos, consolidó así su estructura: Adán primero, Eva después, y la serpiente como figura de rebelión. Pero lo que nunca te contaron es que antes de Eva hubo una mujer que no necesitó de serpientes para rebelarse. Lilith fue el primer acto de desobediencia consciente, y su castigo fue algo más devastador que el fuego o la espada. Fue el olvido. Y peor aún que el olvido, fue demonizada. Con lo cual, aunque sea solamente de esta manera, Lilith nunca desapareció. ¿Por qué seguir mencionándola si solo era un error o una leyenda menor? Porque el error era demasiado grande, porque su recuerdo, incluso deformado, servía como recordatorio de algo que el poder no podía borrar del todo: la posibilidad de decir no. Y aquí aparece un detalle muy revelador. Durante siglos, en diversas culturas, las madres colocaban amuletos protectores en las cunas de sus hijos para defenderlos de Lilith. Se grababan los nombres de ángeles en las puertas, se recitaban oraciones nocturnas para mantenerla lejos. Pero lo interesante es que esas prácticas no solo eran protección contra un supuesto demonio literal, eran en realidad un recordatorio simbólico. Cada amuleto era una advertencia, cada oración era un recordatorio colectivo de que obedecer protege y rebelarse destruye. Y así, el resultado fue devastador. Lilith fue eliminada del relato oficial, pero su ausencia transformó el papel de todas las mujeres reales. Eva, creada a partir de la costilla, se convirtió en el molde aceptado. Obedecer dejó de ser una imposición externa y pasó a verse como una virtud natural. El relato no necesitaba violencia explícita, porque ya estaba inscrito en el origen mismo. Durante siglos esta narrativa justificó desigualdades jurídicas, sociales y culturales como si fueran consecuencias naturales, no decisiones humanas. Y lo más eficaz de todo es que al borrar a Lilith, lograron que la sumisión pareciera lo correcto, lo inevitable. El éxito del sistema fue completo. Cuando la obediencia está escrita en el relato fundacional, el control es automático, invisible y eficaz. Pero, por lo que sea, hoy su historia vuelve a ser recuperada, no como una leyenda fantástica, sino como un espejo,
un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos ¿cuántas otras Lilith hemos borrado sin darnos cuenta? ¿Cuántas historias aceptamos como inevitables solo porque alguien decidió contarlas de un modo convincente? El mito del Génesis no es arqueología, no está muerto en las páginas de un libro sagrado. Vive todavía, vive cada vez que la obediencia se considera una virtud femenina, cada vez que la independencia se interpreta como amenaza, cada vez que alguien prefiere la seguridad del molde de Eva o la incertidumbre del éxito de Lilith. Y ahora, como te decía al principio, ¿qué opinas de todo esto? Porque sé que Lilith es una figura muy controvertida. Para algunos siempre será un demonio, para otros será un accidente histórico. Lo importante es ¿qué es para ti? ¿Qué conclusión has sacado en este viaje que hemos hecho juntos? Porque aquí yo no estoy para decir lo que es o lo que no es. Estoy para pensar contigo, para crecer juntos. Gracias por estos minutos que hemos compartido tú y yo, y que la luz de tu corazón ilumine todos tus rincones. Hasta el próximo vídeo.